Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Walter Paniagua. Voy a acompañar el curso o el diplomado de elaboración de propuestas de investigación el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera que por favor pudiéramos encender nuestras cámaras para saber que sí estamos acá el día de hoy y le voy a pedir el apoyo a Carlos Cobar para que por favor me pueda apoyar en la parte del ingreso eh, de los nuevos, de las personas que están en sala. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Les recuerdo que hoy tenemos una primera evaluación del curso que se hace exactamente a las 15:40. Es una evaluación de 10 preguntas que se basan en lo que vamos a ver el día de hoy. Por tanto, yo lo que les solicito es que tomen nota, tengan apuntes, porque las pueden utilizar en la evaluación. Como ya pueden observar en la plataforma, ustedes tienen ahí acceso a una evaluación comprensiva que les estoy colocando ahora mismo. Solo denme un segundito para que ustedes la puedan ver. Ya está habilitada, pero se abre exactamente a las 15:40. No sé si están observando acá. Tienen 20 minutos para contestar, y es básicamente una evaluación muy sencilla, no requiere grandes conocimientos, pero lo queremos implementar de esta manera para saber que sí estaban aquí. ¿Qué pasa? A veces sucede que vamos haciendo muchas cosas y después vamos a ver el video y sí, cosa que está muy bien, pero también necesitamos que estén interactuando con nosotros. Y una de las situaciones que quisiera que el día de hoy lo pudiéramos integrar es que existe interacción. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario antes de iniciar, siendo las 14:09? No. Pues bueno, Por mi bienvenidos. parte, todo bien, gracias. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. En la medida de las posibilidades, mantengan encendidas sus cámaras porque es muy triste cuando yo le hablo a la pantalla y solo veo sus nombres y la verdad es que es un poco feo. Pero cuando estoy viéndolos, pues me pongo más contento y así pues también creo que resulta de mejor, más nutritiva la experiencia para el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. El módulo del día de hoy eh, se denomina plan de recolección y análisis de datos. Esto es posiblemente la parte más importante dentro de la investigación. Y cuando ustedes empiezan a hacer un protocolo de investigación en general, lo que se les dice es que tienen que tener la parte teórica, que es la que cada ciencia va a determinar como diferente. Y esto es importante porque aquí ustedes van a poder observar que cada ciencia, en efecto, tiene diferencias muy, 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 muy grandes con respecto a cómo se coloca la información. Pero el apartado de método es básicamente la parte más importante de cualquier protocolo, porque es donde realmente decimos de qué va a ir o qué es lo que vamos a hacer en las investigaciones. Entonces, el día de hoy estamos compartiendo la pantalla y necesito que me confirmen si la pueden ver. Entonces, no sé si están viendo ahora mismo un... Ay, perdón, me equivoqué. Sí, Sí, eso estamos bien. Gracias. Correcto. Solo denme un segundito porque me equivoqué de pantalla. Ok. Em, Vamos a comenzar. Solo denme un minuto. Es que tengo dos pantallas y curiosamente tengo dos presentaciones que se llaman igual. Entonces, no quería que sucediera esto, pero sucedió y sigue sucediendo. Tengo que cerrar una. Mis más sinceras disculpas. Voy a cerrar esta y esta. Ok. Ahora sí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco del plan de recolección y análisis de datos. Mi nombre es Walter Paniagua y lo que vamos a hacer hoy es hacer un recorrido eh, por los métodos,
por los diseños cualitativos. Vamos a empezar al revés como generalmente se empieza. Entonces, ¿de dónde me voy a basar? Pues básicamente todo lo que hablo el día de hoy está basado en esos cuatro textos. Está en el texto de investigación avanzada y la aplicación de métodos en psicología de Paula Broad, investigación avanzada en métodos en investigación del comportamiento y ciencias sociales de Perdón, creo que seguimos viendo la presentación que usted no quería. De ahí portada de libros en inglés. sí, es esta. Es que la otra también tenía. Gracias. Y finalmente también tengo el de Creswell, que es el de diseños de investigación, y tengo el de Adams y Maguire, que es el de métodos de investigación, estadísticas y aplicaciones. Todo lo que hablamos es un resumen de estos textos. En ningún momento me estoy basando en Hernández Sampieri. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy utilizando Sampieri para esto, pero existen algunos momentos en los cuales ustedes van a tener la posibilidad de ver que dependiendo del texto se habla de determinadas cosas o de otras, pero básicamente es lo mismo. O sea, a veces lo que cambian son palabras. Entonces, vamos a comenzar y lo primero que necesito que tengamos claridad es que el plan de recolección y análisis de datos se explicita dentro de algo que denominamos diseño de investigación. Y el diseño de investigación es básicamente ese plan estructurado y sistemático que establece el marco metodológico para recolectar y analizar datos. O sea, esta es la parte que en realidad varía sustancialmente de ciencia a ciencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo investigar en humanidades que en farmacia, que en medicina, que en arquitectura, que en derecho. ¿Por qué? Porque tienen métodos diferentes. O sea, la teoría en las ciencias sociales se puede parecer mucho, pero como evidentemente los métodos de investigación son específicos para cada ciencia, se estructuran en algo que se denomina diseño. Y por eso es que se constituye como la estrategia general que adoptan los investigadores para responder a un problema planteado. Y esto, de alguna manera, nos lleva a entender que los diseños son el pegamento que hacen que el proyecto no se descuanchinfle. ¿Por qué? Porque básicamente es como su ruta de viaje, es su plan, es su guía, es hacia dónde se va a dirigir. Y estos diseños se utilizan para estructurar la investigación y mostrar cómo todas las partes del proyecto, incluyendo, por ejemplo, las muestras, grupos, medidas, tratamientos, programas, métodos de asignación, etcétera, trabajan juntos para intentar abordar las preguntas centrales de investigación. ¿Esto qué supone? Esto supone que usted tiene que tener en la cabeza el concepto total de un diseño de investigación. Y un diseño de investigación se compone por todos esos elementos que están ahí, que no los vamos a ver todos. ¿Por qué? Porque técnicamente me voy a centrar en los diseños específicos. Pero si empezamos, por ejemplo, a hablar de los enfoques de investigación, por ejemplo, estos que están acá, me dicen ustedes si ven una línea roja. ¿Sí, Sí, será? doctor. Genial. Sí, es Va. correcto. Cuando hablamos de enfoques, hablamos de quanti, quali o mixto. No vamos a centrarnos mucho en los enfoques porque técnicamente todos y todos los que estamos acá ya sabemos que lo quanti, lo quali y lo mixto difieren en función de la naturaleza del dato que estamos analizando, pero solo tenemos esos tres, el enfoque quanti, quali o mixto. Pero también hablamos de alcances y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, porque los alcances van a depender de ese enfoque. Y en este caso, cuando tenemos, por ejemplo, alcances exploratorios o descriptivos, en ese momento nos quedamos única y exclusivamente en análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque las descripciones y las exploraciones en general se hacen a nivel de un análisis cualitativo, que ustedes me podrían decir, ¿y también se pueden hacer en lo cuantitativo? Sí, sí se pueden. ¿Cuál es la diferencia? Que la limitación del enfoque cualitativo solo nos deja llegar hasta esos alcances. En cambio, el cuantitativo nos permite muchísimas más cosas. Por ejemplo, nos permitiría, lo voy a escribir por acá, por ejemplo, explorar, escribir, comparar o describir comparativamente,
correlacionar, predecir y explicar. En lo cuantitativo, usted puede hacer todo eso. En lo mixto, usted puede hacer todo eso. En lo cualitativo, no. En lo cualitativo solo puede explorar o describir. Y en algunos casos y algunos autores hablan precisamente de interpretar, pero es un texto que no voy a colocar acá porque evidentemente me estoy basando en los autores que ya les dije y no lo tenían. Pero hay otros textos donde sí le ponen un alcance interpretativo. Pero técnicamente esto es como ir subiendo gradas. Primero explora, después describe comparativamente, después correlaciona, predice y explica. Entonces, no puede pasar de la exploración a la explicación. ¿Por qué? Porque recuerde que la ciencia tiene reglas y esas reglas es ir paso por paso. Entonces, me detengo en este momento porque acabo de dar bastante información, pero quisiera que quedara claro. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Sí, doctor, disculpe, usted sería tan fino de aclararme entonces si lo que es explicar, describir, correlacionar y lo que acaba de mencionar es solo para hacerlo de manera cuantitativa, no cualitativa. ¿Es así como es? De hecho, todos estos elementos que teníamos acá, todos funcionan para lo cuanti, todos. Pero para lo quali, solo funciona explorar y describir. ¿Por qué? Porque técnicamente usted no puede comparar, ni correlacionar, ni predecir, ni explicar si no tiene números. ¿Que podrá algún colega decir, sí se puede? Pues, ok, la idea sería que tengamos un planteamiento sólido en función de autores que nos digan que sí se puede hacer. Los que yo busqué no nos dicen que se puede hacer, pero no quiere decir que sea, que esté escrito en piedra, ¿verdad? Sino que la idea es que pueda ser un tipo de reflexión también para que ustedes puedan cuestionar y enriquecer lo que estamos haciendo el día de hoy. No sé, María Mercedes, si respondo su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Es que Excelente. lo había notado, pero no estaba segura que sí era así como usted lo había dicho. Muchas Excelente. gracias. Eso es lo que necesito, que me pregunten. Si me preguntan y se me acaba el tiempo, no les hago la prueba, así que pregunten un montón. Entonces, vamos a continuar. Entonces, como ya tenemos claro que los enfoques son tres y los alcances van a depender del enfoque, también tenemos el tipo de investigación. Y acá es donde ya vamos a el manual de Frascati, que ya tiene otro sentido. Porque estamos hablando de investigación básica, investigación experimental y investigación aplicada, que no tienen nada que ver con los alcances de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación básica es aquella que, como su nombre lo indica, lo que nos dice es que vamos a investigar para generar algo que no va a ser aplicado o que directamente va a llenar un vacío de conocimiento más bien teórico. Entonces, ahí es donde está la investigación básica, que es muy importante. Y la investigación básica puede ser cuantitativa o cualitativa. De igual forma, la investigación aplicada es aquella donde ese conocimiento básico ya se aplica. Entonces, ya tiene un sentido para qué estamos investigando, que también puede ser cuanticual. Y la investigación experimental es aquella donde ya tenemos un tipo de investigación que se probó que funciona, pero que la podemos llegar a modificar y a mejorar. Entonces, ahí es donde estamos experimentando. Ojo, que no estoy hablando nada de que puedan decir que se puede o no se puede hacer con lo cuantio o con lo cual. De hecho, se puede hacer en cualquiera de los enfoques, pero lo importante es que usted tenga claridad que alcance y tipo de investigación son dos cosas diferentes. El alcance va en función de un tipo de análisis y el tipo de investigación va en función de la aplicabilidad de la misma. ¿Ok? Luego, si usted observa también las rueditas que están ahí, hablo del alcance del control experimental. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse más bonita, porque ese punto, el alcance del control experimental, es lo que vamos a ver hoy. Por eso es que no me voy a centrar tanto en este momento en el alcance del control experimental, porque lo vamos a ver a detalle.
Pero también está la temporalidad dentro del diseño, si es transversal, retrospectivo, longitudinal, etcétera, o el tipo de muestra y muestreo que va a ser. Si es un muestreo aleatorio, si es un muestreo no probabilístico, forense, etcétera, ¿verdad? Las técnicas de recolección también están dentro de todo este apartado, al igual que los instrumentos, el procedimiento analítico y la validez y la confiabilidad. Todos estos elementos constituyen el método, que es la parte donde nosotros vamos a ver el diseño específico que vamos a utilizar. Y entonces, ahora sí, vamos a lo que me trae el día de hoy. Una vez que tenemos esta información ya ordenada en nuestra cabeza, podemos empezar a decidir qué diseño utilizamos. Importantísimo. Los diseños son diferentes para lo quanti, para lo quali y para lo mixto. No son iguales, son diferentes. Es como que ustedes me dijeran que le van a poner una pieza de motor de moto a un carro. No les va a funcionar. Igual son los diseños. O sea, los diseños tienen reglas específicas. Y estas reglas específicas van en función de lo que hace el enfoque. ¿Dudas? Potencia como, o es automáticamente. Gregorio Bosel, ¿alguna duda? Gregorio, ¿alguna duda? Sí, Dígame, ¿cuál es su duda? perdón, no logro escuchar. ¿Cuál es su duda? Usted abrió el micrófono y yo le estoy consultando si tiene alguna duda. Sí, fíjese que hasta ahorita pude ingresar, nada Entonces, más no tiene eso. dudas. Le sugiero que No, pueda poner en silencio su micrófono. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Decía entonces que los diseños cuantitativos, cualitativos y mixtos son diferentes. En este caso, el diseño cuantitativo es el que generalmente se enseña, que es, por ejemplo, en términos de que vamos a usar una aleatorización o no. Si usamos una aleatorización, estamos ante un experimento verdadero. Y si no utilizamos una aleatorización, podemos tener un diseño cuasi experimental o un diseño no experimental. Aquí es donde precisamente esto lo vamos a ver en la tercera sesión, que simplemente les estoy diciendo que existe, pero básicamente en los diseños cuantitativos hablamos de diseños experimentales y diseños no experimentales y se acabó. Son dos diseños dentro de lo cuanti y esto aplica para todas las ciencias, en realidad. Entonces, ¿queda duda sobre el diseño cuantitativo? ¿Es no experimental o experimental? ¿Alguna duda? No, fácil, ¿verdad? Lo complicado es cuando decimos, voy a hacer algo mixto. Perdón, Ah, doctor. sí, dígame. Fíjese que no sé si para poder comprender mejor su explicación, ¿cómo pudiera ponernos un ejemplo rápido para poder entender esos tres aspectos que está describiendo usted, si fuera tan amable? Fíjese, Edwin, que esto lo voy a explicar en la tercera clase, porque digamos que técnicamente son diseños muy específicos. Entonces, como quiero empezar con lo quali, explicar con lo quanti podría confundirnos. No sé si me da un par de semanitas más para que ya se lo explique. De acuerdo, entonces esperaré. Gracias. Perfecto, gracias. María Doctor, Mercedes, disculpe, entonces estos que son experimentales y no experimentales son los cuanti o quali. estos son quanti, Cuanti, cuanti. estos Cuanti. son cuantitativos. Gracias. Ahora, los mixtos son estos, que aquí hablamos, por ejemplo, de diseños convergentes, diseños secuenciales y diseños secuenciales exploratorios. Observen que ya cambié de lo experimental y lo no experimental a secuencias y a, por ejemplo, convergencias. ¿Por qué? Porque como hay dos tipos de datos, no se pueden llamar igual. Entonces, el rojo, el recuadro rojo, es el cuantitativo y el recuadro azul
es los diseños mixtos que los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Ahorita solo me quiero tomar el tiempo para decirles existen, pero no vamos a centrarnos en ellos el día de hoy. Solo les estamos diciendo que existen. Entonces, para que vean que son diferentes a los cualitativos y entre ellos también. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es lo relacionado con el diseño o con los diseños cualitativos, es decir, aquellos que mayormente se usan dentro de las ciencias sociales y humanidades, pero que también pueden ser utilizados por las ciencias de la salud y por las ciencias duras, por las ciencias naturales, porque se pueden usar en métodos mixtos. Pero lo importante es que necesitamos hacer algunas consideraciones sobre los diseños cualitativos. Y lo primero que usted tiene que saber es que la herramienta más importante dentro de la investigación cualitativa es el investigador. O sea, usted es lo más importante en lo cualitativo. Ojo, hacemos cambio de chip ahorita y nos vamos a la parte cualitativa, cualidades. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una investigación cualitativa o para utilizar un diseño cualitativo? Pues primero tenemos que entender que el investigador es un sujeto multicultural que tiene una historia y una tradición de investigación. No es lo mismo que usted esté en Cobán, a que esté en Petén, a que esté en Shela, a que esté en Guatemala. Y no es lo mismo que usted sea ladino, que sea maya o que sea garífuna o xinca. Tampoco es lo mismo si estudió derecho, psicología, medicina o farmacia. Usted es un sujeto que tiene historia, es un sujeto que tiene una tradición investigadora, que es importante reconocerla dentro de los diseños cualitativos. En lo cuantitativo ni se le ocurra ponerlo. En lo cual sí. En lo cuanti no. ¿Por qué? Porque lo cuanti es objetivo, entre comillas. En cambio, lo cual le está diciendo usted lo más importante. Por eso es que es tan bonita este enfoque. Pero usted como investigador, como sujeto multicultural, tiene concepción sobre quién es usted y sobre el otro. No no es lo mismo decir, yo soy un investigador que únicamente me quiero centrar en los fluidos de la gente, a decir, por ejemplo, quiero entender las identidades. Ahí ya cambia un montón la manera en la que usted se posiciona ante la investigación. Y esta parte es también un vinculante con la ética y la política en la investigación, que no es lo mismo decir que la investigación es objetiva a decir que la investigación también puede tener un componente político. Por eso es que la pregunta que usted responde al momento de decir que es un sujeto multicultural es qué perspectiva y experiencia usted como investigador o investigadora va a aportar. Y ese es el primer elemento, porque nadie va a investigar igual que usted. Por eso usted es especial, porque le va a poner su sazón. Y eso es algo importante. Punto número uno. Segundo punto. Usted tiene supuestos filosóficos y marcos interpretativos, o por lo menos los debería de tener. Si no los tiene, vaya a buscarlos. Si no los conoce, pues igual pregúntenle a algún su cuate o a algún su profesor, porque siempre vamos a hablar de ontología, epistemología, axiología y metodología. Eso está en todas las ciencias. Entonces, acá, cuando hablamos de ontología, epistemología, axiología y metodología, hablamos de la manera en la que usted y su ciencia se posiciona ante el conocimiento. De hecho, si no se recuerda muy bien de qué iba la cosa, aquí le pongo un pequeño recordatorio. Lo ontológico está en función de investigaciones relacionadas con múltiples formas de entender la realidad o experiencias relacionadas con lo mismo. No es lo mismo que usted esté hablando de pobreza en Quiché o que esté hablando de pobreza en la zona 14 de Guatemala. Ambas son pobrezas, sí, pero dependiendo de cómo lo entienda o cómo lo interprete, lo va a generar. Por ejemplo, el duelo perinatal en varones es algo que no se ha estudiado.
o no se conoce mucho. ¿Por qué? Porque en general se conoce la experiencia de las mujeres, pero no de los varones. Y eso es algo que está en función de esa experiencia con el ser. Entonces, es el primer elemento que la metodología cualitativa nos pide que podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. En términos de epistemología, estaríamos en función de investigaciones relacionadas con la forma en que se produce el conocimiento. En este caso, podríamos hacer un cuestionamiento sobre cómo la gente conoce y produce conocimiento. Por ejemplo, las lógicas y racionalidades de las comadronas. Ellas tienen sus propios conocimientos. Entonces, hay información que podría ser muy interesante que pudiéramos ver, pero ahí no estamos en términos ontológicos, estamos en términos epistemológicos. ¿Ven cómo cambia la cosa? Y luego usted me podría decir, bueno, pero yo también estaría interesado en algo relacionado con valores. Ah, ok, genial. Ahí entonces usted está hablando de axiología, es decir, investigaciones basadas en la generación de conocimiento a partir de una posición social, creencias o política. Y aquí usted podría hacer una investigación relacionada con la construcción del Estado desde una mirada feminista. ¿Por qué? Porque es una posición. Y está todo bien, o sea, pero vaya viendo que lo cualitativo es muy grande para estudiarlo todo. Entonces, por eso es que le sugiero o que sea ontológico, o que sea epistemológico, o que sea axiológico, o en último caso metodológico. ¿Por qué? Porque también hay investigaciones que persiguen afinar algunos elementos relacionados con la recolección de datos para entender mejor un problema. Es decir, por ejemplo, ¿será que la manera en la que estamos investigando hoy por hoy es la más adecuada para los contextos multiculturales? No lo sé. Entonces, ahí usted puede hablar de un tipo de investigación o de un tipo de recolección o de una metodología diferenciada a lo que generalmente se hace. Ojo, nuevamente, estos cuatro bloques que tenemos acá y que ya habíamos hablado son supuestos filosóficos que están dentro de todas las investigaciones. Todas lo tienen. Lo que pasa es que en lo quali debe de ser muy explícito. O sea, usted tiene que tomar una posición o tiene que saber qué tipo de valores está en juego en ese momento. Por otro lado, los marcos interpretativos como el positivismo, el constructivismo social, las perspectivas postmodernas, las teorías feminismas, el feminismo, etcétera, es básicamente cómo estos supuestos guían sus creencias y acciones como investigador. No es lo mismo ser marxista a ser postmoderno. No es lo mismo ser conductista a ser construccionista. No es lo mismo hablar de feminismo o hablar de feminismo crítico, por ejemplo. Son cosas diferentes. Y aquí es donde usted tiene que partir conociendo dónde está parado. Por eso es que para llegar a este punto, empezamos ya a hablar del tercer elemento a considerar dentro de los diseños cualitativos. Y es básicamente los métodos cuantitativos de investigación que en este caso vamos a denominar diseños, que son diferentes a los cuanti y diferentes a los mixtos. ¿Cuáles son esos diseños? Pues básicamente los que aparecen en la pantalla. El estudio de caso, la etnografía, la fenomenología o el diseño fenomenológico, la teoría fundamentada y es la investigación-acción. Se los voy a colocar en orden, porque aquí digamos que están un poquito desordenados, pero les podríamos llamar diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños fenomenológicos, estudio de caso, investigación-acción y teoría fundamental. Estos son los diseños de investigación cualitativos, es decir, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diseños diferentes.
Y la pregunta sería, ¿los puedo usar juntos? En la medida de lo posible, no, porque son muy grandes. Entonces, técnicamente, cada uno sirve para algo específico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que aparecen algunos conceptos como observación o como, por ejemplo, em, entrevista. Esos no son métodos, no son diseños, son técnicas. Los grupos focales, las entrevistas, la observación, la investigación documental de documentos son técnicas dentro de los diseños. Por eso es que si usted, por ejemplo, aprendió a investigar allá por 1990 o por 1980, sí era común decir que un diseño era, o un método de investigación cualitativo era la entrevista. Hoy por hoy ya no. ¿Por qué? Porque se asume que son técnicas que pueden ser utilizadas dentro de cualquiera de los 6 diseños que estamos viendo. Cada uno es bien interesante porque, por ejemplo, se basan en cosas diferentes. Voy a hacer un resumen solo para que usted lo tenga presente y después profundizo cada uno, ¿ok? El etnográfico, y si hay algún antropólogo por acá, pues que me eche la mano, está basado en la recolección de datos observacionales, porque por antonomasia, la etnografía es observación. Entonces, si usted lo que va a hacer es mayormente observar, utilice un diseño etnográfico. Puede ser una etnografía clásica, puede ser una etnografía performativa, etnografía crítica. Hay muchos tipos de etnografía, pero el diseño se llama diseño etnográfico, que se basa en la observación. ¿Esto qué quiere decir? Que su dato primario va a ser la observación. ¿Vamos ahí? ¿Están seguros? Porque estoy diciendo un montón de cosas y nadie me dice nada, ni me pregunta. Entonces, pregúntenme, por favor. Es que estamos escribiendo, doctor. Ok, entonces, esto solo es una prueba, así que estamos probando nosotros también. La idea es que también ustedes puedan participar, puedan disentir. O sea, la idea es que esto sea un poco más ameno. Samsung SMA256E. Sí, hay una pregunta, perdón. Es que no sé el nombre. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas ¿Dónde tardes. entraría, dónde entraría el aspecto hermenéutico o el En método los, hermenéutico en los narrativos. en los ¿Por qué? narrativos? Porque en los métodos narrativos es donde básicamente hacemos análisis de textos. Ay, se me puso aquí. Déjenme ver. Creo que hice algo que no debí de hacer. Vamos a ver si me deja. Bueno, lo voy a colocar acá. El análisis de textos, los diseños narrativos se basan precisamente en fuentes históricas. Aquí es donde están muchas de la investigación que se genera en la historia y en la filosofía. Por eso es que es narrativo, porque narran. O sea, lo que pretende, por ejemplo, cuando usted hace un análisis hemerográfico es ir a una fuente documental y empieza a observar el contenido de una narración. Y el contenido de esa narración le va a generar un nuevo dato. O, por ejemplo, en la hermenéutica, como lo planteó Hans-Georg Gadamer, era el análisis de los textos sagrados. Y en este caso, usted va a analizar el texto, pero también puede analizar el habla, también puede analizar, por ejemplo, las interacciones comunicativas, puede analizar sonido, puede analizar una pinacoteca, puede analizar música. O sea, todo esto estaría en función de entender el diseño narrativo como un tipo de diseño que se basa necesariamente en un documento donde usted puede interpretar o contar o generar alguna clase de análisis o historia. Entonces, por eso es que el diseño narrativo se diferencia en el del etnográfico, que aquí necesita un documento sí o sí, y ese va a ser su principal fundamento para analizar. Es decir, la observación puede estar ahí, pero no va a ser lo más importante como la etnografía. Aquí necesita un documento, necesita algo tangible para poder analizarlo. Por eso es que en la hermenéutica usted necesita texto. No sé si le contesto.
Las historias de vida están ahí también. Doctor, por ejemplo, si se quisiera hacer una investigación, es solo hipotética, de una ruina, por ejemplo, ese podría ser un diseño que pueda utilizarse, digamos, la ruina o los elementos que se encuentren en una cueva, por ejemplo, de pinturas así rupestres, algo así, podría ser dentro de este tipo de diseños. Podría ser, aunque no sé si sería más etnográfico o narrativo, porque va a depender, y ahí sí, de la especificidad de la arqueología y de los métodos que tengan. Por ejemplo, ahorita hay un, hay un, eh, hay un proyecto que es de la Vega de Cobán, aquí en la Digi, que es uno de los más interesantes que estamos financiando, precisamente porque ellos van encontrando, van encontrando, van encontrando evidencia de cómo vivieron personas en periodos prehispánicos. Y entonces lo que generan es una narración con esto. O sea, si observan, yo no me voy a meter a cada método, o sea, porque dentro de los diseños hay métodos y cada método es un mundo bien diferente. Por ejemplo, en los diseños narrativos están las historias de vida que son parte, por ejemplo, de lo que hacen trabajo social, pero también están en antropología. Pero también hay elementos que están relacionados en función de generar análisis de texto o análisis de documentos. Aquí debería, pues, o evidencia que nos pueda permitir generar un tipo de narrativa. Cual sea, eso sí ya es algo diferenciado para usted. Pero básicamente estamos haciendo una diferenciación. Observación, dato primario, análisis de documentos o artefactos en el narrativo. El fenomenológico es entender la esencia de una experiencia. Y este es mayormente utilizado por la filosofía, pero que, por ejemplo, en las ciencias sociales, como en psicología o en humanidades, es fundamental para entender la experiencia del otro. Necesito saber cómo lo viven. Por eso es que, de alguna manera, el fenomenológico nos va a servir cuando queremos entender la esencia de una experiencia de las personas. El estudio de caso nos permitiría profundizar cualitativamente un- un, una situación anómala. O sea, ¿qué podría ser anómalo? Por ejemplo, eh, pues en ciencias sociales muchas cosas. Por ejemplo, alguien que en un contexto de mucha violencia, por ejemplo, termina siendo como un ejemplo para la no violencia. Podría ser susceptible de estudios de caso. Incluso hay muchísima información que puede ser interesante en este tipo de diseños. La investigación-acción, que es otro diseño, la utilizaríamos cuando queremos investigar para transformar. O sea, si observan ninguno de los anteriores, quería usted transformar. En este sí, aquí usted investiga porque quiere cambiar las cosas. En cambio, en todos los demás, usted está dentro de otra perspectiva. O sea, está más como un investigador. En cambio, en la investigación-acción, usted investiga para transformar. Y finalmente, en la teoría fundamentada, usted lo que quiere hacer es básicamente teorizar. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa sirve para eso, para teorizar. Eddie David López. En el caso de la teoría, de la método de investigación-acción, yo lo entiendo más en el que el investigador no es el sujeto más Así es, importante, así sino es. es la comunidad, o son depende del caso que estemos estudiando. Ahí el sujeto más importante termina siendo los grupos a los que se le va a investigar para que ellos se conviertan precisamente en los actores de esa transformación. Así es, señor. En ese momento, cuando ellos son lo prioritario, ellos le dicen cómo interpretar, ellos les dicen cómo analizar, ellos les dicen cómo hacer todo. Usted es básicamente solo un sistematizador.
Tiene sus pros y sus contras, como vamos a ver más adelante, pero técnicamente es una manera de investigar. Por eso es que si ustedes observan ahorita, esto no tiene nada que ver con lo experimental y con lo no experimental, o con lo secuencial o con lo otro que vimos de los mixtos. Esto es diferente, esto es otro mundo, es el mundo de lo cualitativo. Y por tanto, como es otro mundo, requiere un tratamiento diferenciado. Entonces, técnicamente, es como viéndolo en un panorama súper ampliado, esto funciona más o menos así. Es básicamente, los diseños nos dicen cómo influyen mis marcos filosóficos y teóricos en la selección de lo que yo quiero investigar. O sea, porque es como ir jugando con Legos. Dependiendo de qué esté haciendo o qué piezas esté usando, les va a salir algo. Entonces, por eso es que si usted quiere hacer, por ejemplo, un análisis hemerográfico, hacer una etnografía sería como extraño. ¿Por qué? Porque no tiene como mucho sentido. Por el contrario, si usted quiere utilizar teoría fundamentada con una comunidad, pues sería como un poco extraño también, porque no está hecho para eso. Madeline Coral. Buenas tardes, Walter. Me surge aquí la duda de por qué investigación aplicada e investigación-acción están colocadas juntas. ¿Son lo mismo? ¿O cómo sería ahí pues esta relación entre estas dos? Uy, Muchas gracias. no sé dónde dice investigación aplicada. Abajo, en donde Ah, están los puntitos en las viñetas. ok, sí, perdón. Esto es posible que sea un error mío de teclazo, porque aplicado implica que vas a generar algo con lo que estás haciendo. El hecho de transformar ya básicamente es un tipo de aplicación, pero no tiene nada que ver con lo que dijimos de Frascati inicialmente. O sea, tú puedes poner una investigación aplicada, precisamente, por ejemplo, quieres desarrollar una investigación-acción con estudiantes de, qué sé yo, de Calusac. Y entonces, básicamente, lo que vas a hacer es decirles a todos los estudiantes que de alguna manera tienen que empezar a hablar en inglés con las personas que están cerca, qué sé yo, me está ocurriendo algo loco. Pero tú estás aplicando el conocimiento y de alguna manera también estás haciendo que la gente salga de su zona de confort, porque puede decir, yo no sé ni una sola palabra, me va a dar vergüenza, entonces me voy a meter a Carusac. Puede ser algo así, ¿me entiendes? O sea, la aplicación va en función de generar acciones. Muchas gracias. Ahora sí, me voy a la siguiente parte, que ya empezamos a ver con más detenimiento toda esta parte. Entonces, acá, nuevamente. ¿Qué método cualitativo se adapta mejor a mis necesidades? Bueno, si quiero explorar la vida de un individuo y quiero contar historias de experiencias individuales, podría ser también muy útil la investigación narrativa, es decir, los diseños narrativos. Pero mayormente se utilizan precisamente para dar explicaciones de fenómenos macro cuando son en el pasado. Por ejemplo, todo lo relacionado con lo que decía hace un rato la compañera, con investigación arqueológica, investigación histórica, investigación filosófica, podría ser muy interesante enfocarla desde la investigación, desde los diseños narrativos. Comprender la esencia de la experiencia o describir la esencia de un fenómeno vivido estaría más en función de la investigación fenomenológica. Desarrollar una teoría basada en datos de campo, o es decir, basar una teoría en las opiniones de los participantes, podría estar más bien enfocada en la teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque es lo que se genera o está pensada para generar teoría. Describir e interpretar a un grupo de intercambio cultural, por ejemplo, podría ser describir e interpretar los patrones culturales compartidos de un grupo, podría estar más en función de una etnografía. Y, por ejemplo, desarrollar una descripción y un análisis de profundidad de uno o varios casos, pues podríamos proporcionar una comprensión profunda de un caso o casos que estaría más en función de la investigación a través de estudios de caso. Y la investigación-acción, utilícela cuando no le importe tanto eh, la legitimidad del conocimiento, sino lo que le importa es transformar. ¿Por qué? Porque en términos, por ejemplo, de rigurosidad,
la investigación-acción es la menos rigurosa de todos, pero posiblemente sea una de las que más transformaciones reales genera en la cotidianidad. Pero está todavía, hay un debate dentro de la investigación cualitativa sobre cuáles son los alcances que debería de tener estos diseños y como ustedes sabrán, esto no está escrito en piedra, esto en 5 años cambia. Entonces, ahorita solo es como una fotografía de cómo está la situación de los diseños cualitativos, que son básicamente estos 6 que acabamos de ver. ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. Ah, sí, Linda L. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas Yo había tardes. escuchado sobre el diseño sociocrítico, pero no lo veo en ninguna de estas explicaciones. ¿Existe como tal el diseño sociocrítico y es válido? De hecho, es un paradigma, no es un diseño. Se Ah, lo pongo así. mm. Solo déjenme buscar una hoja en Word. Aquí está. Y me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Entonces, más o menos en el siglo XX, cuando se empezaba a hablar de em, investigación científica, se hablaba de dos grandes escuelas. La primera era el positivismo y la segunda, pues básicamente era la fenomenología. Esto, básicamente lo que nos decía o lo que eh, para lo que servía, era para decir, bueno, se puede medir, es positivista. No se puede medir, es fenomenológico. Entonces, ahí estaba como muy claro, las ciencias naturales estaban dentro del positivismo y las ciencias sociales estaban dentro de la fenomenología. Pero, todo hubiera estado genial si en el siglo XXI las cosas no hubieran cambiado tanto. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI ya no hablábamos solo de positivismo, hablábamos de algo que también estaba dentro de la línea de la investigación, que seguía siendo positivismo, pero también existía el neopositivismo. Y lo voy a poner un poco más pequeño para que quepa. Entonces, este neopositivismo básicamente me requería que los fenómenos que iba a estudiar no eran completamente medibles o cuantificables. Es decir, había una parte que podía ser explorada cualitativamente. Entonces, esto, el positivismo, va a dar paso precisamente a una triada muy importante, que es metodología, epistemología, teoría, que voy a explicar en unos minutos. Pero lo que me está diciendo esto es que el positivismo puro está como un paradigma de investigación, está centrado en datos cuantificables, es decir, medibles. En cambio, lo neopositivista está dentro de la lógica de aquello que puede ser medido, pero no con tanta claridad. Entonces ahí es donde ustedes podían tener un elemento para hablar de los aspectos mixtos. Ahora bien, del otro lado de la fenomenología, ya no se hablaba de fenomenología en términos grandotes, sino que se empezó a hablar
de otro tipo de situaciones y hablaban de una perspectiva crítica, de una perspectiva socioconstruccionista y, voy a ponerlo así, y una perspectiva participativa. Participativa. Entonces, ¿cuál era la diferencia? O sea, ¿por qué la gente empezaba a hablar de esto? Y era porque en el aspecto de la fenomenología, acá no hay ningún tipo de pierde. Aquí lo que importa es el dato. No nos interesa el investigador ni sus valores. ¿Por qué? Porque lo que importa es el dato. Por eso es positivista. Pero en la fenomenología nos importa el individuo, nos importa el investigador. Cuando usted está en la perspectiva crítica, lo que importa son sus análisis como investigadora, porque usted es la que sabe, usted es la que ha estudiado, usted es la que interpreta el fenómeno. Esa es la perspectiva crítica. La perspectiva socioconstruccionista, a diferencia de la crítica, aquí lo que cuenta es la co-construcción entre lo que usted sabe y lo que la gente le cuenta, y eso hace un paradigma diferente. Ya no solo es lo que usted sabe, es lo que usted construye en conjunto con otras personas. Y finalmente, la participativa era lo que decía Eddie David López, que es lo que la gente dice que hay que interpretar en función de lo que es importante para ellos. Pero estos son paradigmas, no son diseños, es la manera en la que usted se posiciona para interpretar. Por eso es que les decía que si lo vemos en términos, por ejemplo, de un gráfico, tendríamos una triada que va en función de la metodología, la teoría y la epistemología. Puede ir jugando con ellas, pero técnicamente, si lo quiere ver así, esto es súper duro y objetivo, esto es duro y objetivo, esto es más o menos duro y objetivo, esto, mm, ahí va, y esto no es ni duro ni objetivo, perdón, porque es totalmente blando. Entonces, ¿está mal? No, no está mal. Es una posición. Y esas posiciones se respetan siempre y cuando usted logre explicarlas. Ergil. Doctor, de esa manera, entonces el paradigma condiciona el diseño. Sí es, señor. El paradigma condiciona el diseño. Me encanta. Esto que acaba de decir Ergil, fabuloso. El paradigma condiciona el diseño. Si usted lo que quiere es contar o medir, está en el positivismo. Por tanto, va a ser, si quieren, lo voy a poner acá. Le voy a poner a esto paradigma. Lo voy a poner más chiquito. A esto eh, mm, le voy a poner método porque es para que sea más pequeño, pero básicamente es el diseño. Aquí sería quanti, aquí sería mixto, y estos tres serían qualis. ¿Ven? Es fabuloso porque es lógico. O sea, no podemos pasarnos y decir que voy a hacer una investigación participativa siendo positivista. No se puede. Es como que me diga que yo soy un adolescente. No se puede. Tengo barba, tengo canas, soy grande y ya estoy viejo. No se puede. Aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Entonces, igual es esto. Eddie López. Sí, gracias. Yo disiento de su conclusión entre lo objetivo y lo subjetivo, porque, por ejemplo, en el caso de la pobreza, yo entiendo que en análisis positivista simplemente es la descripción de los hechos, sin más, sin entrar al análisis de las causas, especialmente para realidades como la nuestra, causas históricas. Y para mí entonces eso es subjetivo. Y en tanto, cuando entra a analizar las causas
reales de la pobreza, que están en función de la historia que hemos tenido, especialmente de la colonia para acá, eso para mí es lo objetivo. Sí, pero digamos que si usted habla con la mayoría de personas, le va a decir que es al revés que como usted lo planteó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, usted tiene razón, es decir, que la historia explica muchas cosas de por qué estamos como estamos, usted, por ejemplo, tiene un dato objetivo. Y un dato objetivo es, si usted gana más de $10 por día, usted no está en pobreza extrema, que es un valor artificial y arbitrario, pero que le da un indicador. Y entonces eso es lo que precisamente está en función de todo esto que está acá. O sea, no es que esté diciendo que algo sea mejor o peor o que sea más objetivo o menos subjetivo. Es dependiendo de la posición que usted explicite en su documento, particularmente en los diseños cualitativos, es que va a tener esas pretensiones de verdad. O sea, al final de cuentas, creo que es una discusión muy interesante, pero por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho en eso. Pero técnicamente, si lo plantea desde una perspectiva o desde un diseño cualitativo, sería como fabuloso que se hiciera este tipo de interpretación. Lo que pasa es que no podría como ir saltándose o mezclando conceptos porque puede confundir a los lectores. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros lo entendemos de determinada manera, pero el status quo de la ciencia lo entiende de otra. Y si no hablamos el lenguaje de la ciencia, lo que vamos a hacer es confundir al lector. Entonces, evidentemente, esto es susceptible de mejoras, pero y le agradezco mucho el comentario porque también creo que es muy valioso señalarlo de esta manera. Pero voy a continuar y ya para dudas, vamos a continuar en un momentito. Entonces, queda claro esto porque no me acuerdo quién me preguntó y todo esto venía a si era un diseño. Sí, muchas gracias, doctor. Sí. Muy clarificante su respuesta. Gracias. Hay algunas personas, y no sé si hay alguien aquí de Kunok o de Kunori, porque, por ejemplo, he escuchado que existe como otra corriente que es algo así como teoría del caos, no me acuerdo cómo se llama Es exactamente. complejidad. Gracias, teoría de la complejidad, Sí. que por ejemplo es otro lenguaje que no entra aquí, pero no quiere decir que no por eso esté bien o esté mal, simplemente no hay como una profundización de ese paradigma, porque dentro de estos, por ejemplo, el paradigma de la complejidad implicaría todo eso, pero no se puede estudiar todo, o al menos no con el financiamiento que da Digi, desde ese paradigma. ¿Por qué? Porque la Digi les da financiamiento para un año. Entonces, ahí es donde precisamente pasamos a ese tipo de situaciones que están relacionadas también con el tipo de financiamiento que se obtiene. Pero la idea es, tal cual hizo Eddie David López y Linda Evelyn ahorita, que podamos generar este tipo de discusiones. Tal vez no aquí, pero en algún momento si nos invitan, nosotros vamos y seguramente tendríamos una discusión súper buena, pero la idea es que también nos mantengamos en contacto, ¿ok? Voy a continuar y no sé si hay alguna duda con lo que he dicho hasta el momento, ¿no? Ok, solo en un segundo que ya se me perdió la presentación. Solo mientras encuentro la presentación, Carlos, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, imagino que no. Entonces, ahora sí, pasemos al diseño narrativo. El diseño narrativo básicamente es recopilación de historias de personas y documentos y conversaciones grupales sobre las experiencias vividas y contadas por ellas, que puede ser que estén in situ o que ya no estén. Pero también son narrativas que giran en torno a experiencias individuales y que pueden arrojar luz sobre las identidades de los individuos y cómo se ven a sí mismos o cómo ven ciertos fenómenos, que también es interesante, ¿verdad? Y estas narrativas ocurren en lugares o situaciones específicas. Por tanto, la temporalidad es fundamental. Y aquí la temporalidad se vuelve importante porque el investigador cuenta la historia dentro de un lugar y dentro de un espacio. Y estos detalles contextuales pueden incluir descripciones de situaciones físicas,
emocionales o sociales. O sea, digamos que técnicamente aquí la historia tiene muchísimo que aportar, ¿verdad? O sea, no es lo mismo pensar una manifestación hoy a una manifestación en el 2015. ¿Se recuerdan de las manifestaciones del 2015? Y hoy por hoy, ya pensar en ese tipo de, o manifestaciones en 1940, no sé. Pero las narrativas en general se recopilan a través de muchas formas diferentes de datos, como por ejemplo las entrevistas, que puede ser la forma principal de recopilación de datos. Pero ojo con esto, no estoy diciendo que la entrevista sea el diseño, estoy diciendo que la entrevista es la forma principal de recolección, pero también pueden ser a través de observaciones, documentos, imágenes, música, artefactos y otras fuentes de datos cualitativos que están relacionados con audio y video. Es algo que no hemos explorado mucho, pero que ustedes lo pueden hacer. Y finalmente, las narrativas se analizan utilizando diversas estrategias, ¿verdad? Se puede hacer un análisis sobre lo que se dijo, por ejemplo, temáticamente, o la naturaleza de la narración de la historia, por ejemplo, la estructura de lo que están hablando, o hacia quién se dirige la historia, es decir, en términos dialógicos, o utilizando análisis visual o imágenes, o interpretando imágenes junto con palabras. Otras opciones de análisis podrían involucrar, por ejemplo, valores, tramas, significado, mapeo de actores o de caracteres o de tiempo. O sea, se puede hacer lo que ustedes quieran. O sea, lo cualitativo les da la opción de hacer prácticamente cualquier cosa. Y eso es lo fabuloso de este enfoque, porque al final de cuentas, o sea, nunca van a tener un dato malo, siempre los datos van a ser interesantes. Por eso es que en algunos casos a mis estudiantes yo les digo que siempre lo vuelvan mixto porque si lo cuantitativo no les salió, por lo menos lo cualitativo va a ser sumamente interesante. Pero también hay que tomar en consideración que lo mixto es un poco más largo. ¿Alguna duda con esto? Melissa Abigail Sánchez. Gracias. Sí, es que usted había mencionado que este enfoque, perdón, que este diseño narrativo podía servir, por ejemplo, para el análisis de textos, digamos, en cuanto a textos literarios. Yo lo Sí. que observo con lo que tenemos acá en la diapositiva y lo que usted nos explica es que, y también el esquema que estaba en la diapositiva anterior, es que está como enfocado en el relato de una historia. Pero si, por ejemplo, quisiéramos establecer un imaginario de nación a través de varios textos distintos, sería posible hacerlo a partir de acá, aunque no se esté contando una historia, digamos, Es que o una historia de un solo individuo. Ay, perdón. lo que pasa, y esa idea es fabulosa, por favor, Melissa, continúa con eso, un imaginario de nación, a partir de textos está narrando algo, y la construcción va a ir en función de los textos que agarres, y entonces sí puedes hacerlo. Entonces, yo lo puse acá porque mayormente los ejemplos que tengo a mano son, por ejemplo, de psicología, porque soy psicólogo, pero es donde más sentido hacen. Pero, por ejemplo, en literatura o en letras, por ejemplo, tú puedes observar, por ejemplo, contenidos de nación en textos de autores nacionales. Por ejemplo, el Bolo Flores. Tú puedes analizar la obra del Bolo Flores y ver y encontrar cuáles son esos elementos que generan un concepto de nación. O, por ejemplo, un concepto de imaginario de nación, o un concepto de imaginario de hombre, o un imaginario de lo que sea, ¿verdad? O sea, básicamente tú lo construyes en base a la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? El texto. ¿Y qué método vas a analizar o utilizar? Puede ser análisis de texto, puede ser hay como, puede ser análisis de contenido, puede ser análisis narrativo, puede ser análisis de lo que quieras, incluso hermenéutica. O sea, todo va a depender del método, pero el diseño es narrativo, pero Y sería, fabuloso. gracias, y sería posible hacerlo de varios autores, digamos, un texto que tiene varios autores a lo largo del tiempo, o en este caso es necesario que sea un solo autor. Depende, porque ahí es donde tu diseño, se recuerdan de ese círculo verde que tenía, y ese círculo verde que tenía decía muestra y muestreo. O sea, si tú tienes una muestra muy heterogénea, te va a salir un montón de cosas
como muy dispersas. Si tu muestra es homogénea, puede ser que sea más concreto el análisis. No es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, analizar, qué sé yo, dime autores, es que ahorita, autores más o menos de la época de los 80, que sean, que te puedan dar una noción de imaginario de nación. A ver, yo he estado pensando, pues es que digamos que todos estarían conglomerados a partir de un periódico. Entonces los distintos autores de esa época podrían ser, por ejemplo, bueno, dentro de ellos está Miguel Ángel Asturias, están, bueno, otros intelectuales como de los años 20 y 40. Ajá. Pero ahí, por ejemplo, y miren lo interesante es, la fuente sería hemerográfica. Entonces, el método es análisis hemerográfico. Y las técnicas irían en función de análisis documental o análisis de contenido. O sea, todo va a depender. Por eso es que les decía de ir jugando con Legos. O sea, dependiendo de lo que quiera hacer Melissa, o sea, ella puede llegar a la construcción de un imaginario en, qué sé yo, ¿cómo se llamaba? El imparcial, qué sé yo, por ejemplo, utilizar ese tipo de información y construir en base a los autores. Y entonces sí se puede hacer. Y es un diseño narrativo a través del método hemerográfico, una cosa por el estilo. ¿Cuál es la condición aquí? Yo solo les estoy mostrando el paraguas, les estoy diciendo, este es el narrativo. Lo que está dentro del paraguas depende de cada ciencia. O sea, y obviamente no tengo tanto tiempo para ponerme a ver todos los métodos. Primero, porque no me los sé todo, y segundo, porque no me los sé, no los conozco todos. Pero al menos unos 50 métodos existen. Entonces, ojo con eso. Eh, Gracias por tu intervención, muy, muy interesante. ¿Dudas, preguntas? Continuemos. El diseño fenomenológico hace énfasis precisamente en explorar, expresando en términos de un solo concepto o idea, que es diferente con lo que estábamos hablando, como la idea educativa de crecimiento profesional y como el concepto psicológico de duelo o la idea de salud una relación afectiva. Es decir, tienen un elemento que va a ser lo que vamos a analizar, la experiencia sobre eso, ya sea duelo, crecimiento personal o relación afectiva. Y aquí la exploración es con un grupo de personas que han experimentado el fenómeno. ¿Por qué? Porque básicamente para conocer la esencia necesitamos saber si existen regularidades. Y por eso es que la discusión filosófica sobre las actividades básicas involucra que esta investigación pues gire en torno a que los individuos y cómo de alguna manera han experimentado o han sentido estas experiencias y cómo tanto las experiencias objetivas como las subjetivas y qué tenemos en común. Y por eso es que se puede argumentar que la fenomenología se presta para ser llevada a cabo desde un enfoque también mixto. Y esto sería muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces se pregunta solo la parte cuantitativa, pero no se profundiza, como decía Edith David López. O sea, si dejamos como muy superficial el conocimiento, no vamos a poder explicar ciertas cuestiones. Y aquí es donde esta parte de la fenomenología podría ser interesante. Y en algunas formas de fenomenología, el investigador deja clara su posición frente al fenómeno. No tiene que ser necesariamente, pero la DIGI está intentando hacer esa modificación en función de que lo cualitativo no puede ser de la misma manera que lo cuantitativo. Y por eso es que vamos a intentar que ustedes manifiesten o dejen claras sus propias experiencias con el fenómeno. Porque como ustedes los están analizando, también influyen sobre cómo interpretan los fenómenos. Y esta práctica conocida en la investigación cualitativa como breaking. Y esto lo pueden ver en Van Manen 2016. Pero el procedimiento que normalmente se utiliza acá es los grupos focales. Pero también porque no quiere decir que solo esto lo pueden utilizar otro, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, hacer análisis de poemas escritos, observaciones, documentos, o sea, esto es fabuloso. No solo tienen un tipo de datos. Y por eso es que un análisis de datos que puede seguir procedimientos sistemáticos para elementos particulares y generales sobre un fenómeno, pero que también puede darnos luces sobre cómo se experimenta el fenómeno o cómo han sido designados. Entonces, de todos es el que más se ha utilizado. Quizá
de todos los diseños que estamos viendo, sea eh, el que menos trabas les ponga, porque básicamente está analizando en función de no saber exactamente qué va a encontrar. Y a eso también se le denomina diseño emergente. El diseño emergente es cuando usted no sabe exactamente con qué se va a encontrar y entonces lo deja abierto. También puede ser un tipo de diseño. Pero en este caso, cuando hablemos de un diseño fenomenológico, centrémonos en la experiencia sobre algo, ¿verdad? Sobre la esencia de esa experiencia. ¿Alguna duda hasta el momento? No sé si hay alguna duda hasta este momento, si no, paso a la siguiente, que es posiblemente la más larga de todas y es la teoría fundamental. La teoría fundamental básicamente se centra en un proceso o una acción que tiene distintos pasos o fases que ocurren a lo largo del tiempo. Y es un proceso que podría ser desarrollado, por ejemplo, en función de generar un programa de educación general, por ejemplo, o un proceso de apoyar a los profesores para que se conviertan en buenos investigadores. Se busca en general desarrollar una teoría de este proceso o acción. Pero ojo, para desarrollar una teoría o acción, usted tiene que saber qué otras teorías existen. Por tanto, tiene que ser muy bueno en esas teorías y dominarlas para no hacer un mix de teorías, porque la idea es generar algo nuevo. Y esta explicación o comprensión es un conjunto de la teoría fundamentada y de categorías teóricas que se van a organizar para mostrar cómo funciona su teoría. Y aquí es importante hacer énfasis que todo el análisis cualitativo se necesita hoy por hoy utilizar software. O sea, hacerlo a mano, así como lo estamos viendo, es complicado. Así como existe el SPSS, R, Yamovi, Stata, que son software de análisis cuantitativo, en el área cualitativa o en el enfoque cualitativo también hay algunos. Por ejemplo, está el MaxQDA, el NVivo, el Atlas T, que son muy populares en realidad y son todos muy buenos, la verdad. Entonces, lo interesante acá sería que ustedes pudieran, por ejemplo, eh, conocer el software para poder hacer teoría fundamentada. Y era lo que les decía, no es lo mismo, por ejemplo, pensar que Sampieri lo sabe todo, a que, por ejemplo, Creswell, que es lo que estamos viendo ahora, nos da como más luces por dónde hacerlo. Y sí quiero ser muy claro en una cosa, esto no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así. Solo lo estamos viendo en función de que sea más ordenado el diseño que seleccionen. Porque hay investigaciones que muchas veces ni nos reportan qué diseños utilizaron. Entonces, no sabemos cómo lo hicieron. Entonces, técnicamente, estas técnicas o esta forma de entenderlo, sí necesitaríamos un software. Yo les recomiendo el MaxQDA, porque es como más atractivo visualmente, pero los demás funcionan igual. ¿Por qué utilizo ese? Porque este me permite hacer análisis mixtos. Entonces, tengo la parte cuantitativa y la parte cualitativa al mismo tiempo. Creo que el NVivo también lo hace, pero como me gustan los colores, yo lo prefiero. Pero eso es como las marcas de los carros. A usted le puede gustar el Ferrari y a mí me gusta el Porsche, no sé. Y los dos caminan muy bien y los dos son igual de caros. Eso va a depender de lo que usted quiera. Pero en este caso, cuando hablamos de teoría fundamentada, lo que necesitamos es hacer énfasis en cómo usted categoriza, en cómo usted genera esos análisis haciendo las categorizaciones. Y por eso es que estamos acá diciendo que es un proceso donde usted empieza generando memos y estos memos se convierten en parte del desarrollo de la teoría porque es como los objetivos que van a ir analizando y va a ir escribiendo más ideas en función de lo que va interpretando. En Guatemala,
Yo no he visto, al menos no en la Digi en el tiempo que he estado por acá, ninguna investigación sobre teoría fundamental. No he visto ni una. He visto narrativas, he visto fenomenológicas, he visto etnográficas, pero esta no. ¿Por qué? Porque en general se considera que los procedimientos de análisis y datos se llevan a cabo de manera simultánea y circular para generar la teoría. Por lo tanto, requiere muchísimo trabajo. Y la forma principal de recopilación de datos suele ser también la entrevista o los grupos focales, pero también pueden generar cuestionarios. Y entonces usted puede hacer un cuestionario donde explore respuestas cualitativas y el mismo software también lo va utilizando. Básicamente, el proceso consiste en ir y venir entre los participantes, reunir nuevas entrevistas y luego volver a la teoría en evolución para llenar los vacíos sobre cómo funciona. Por eso es que les decía que usted tiene que saber qué teorías existen para no caer sobre esa teoría, porque si no lo que está haciendo es un refrito. Entonces, acá es donde usted ya tiene otro tipo de investigación, de diseño, de investigación cualitativa. ¿Alguna duda con este? ¿No? Genial. Tenemos los estudios de caso. Ah, perdón, hay una mano levantada. ¿Qué Eh, dice? sí, gracias, Walter. Esto más pareciera ser lo anterior de esa teoría fundamentada para los que están sacando su tesis en doctorado. Ah, sí. Eh, Porque si se quiere, si se es lo suficientemente, en principio, humilde de conocer sus limitaciones teóricas, no puede meterse a un tema que no conoce al 100% y la pretensión de agregar algo a la teoría, a la ciencia, que es lo que efectivamente deberían de hacer los que se gradúan a nivel de posgrado en doctorado en específico. Es mi concepto al respecto. Totalmente de acuerdo. O sea, además es súper largo. Imagínense desarrollar una teoría en 11 meses, es prácticamente imposible. O sea, a menos de que se dedicaran solo a eso y que no tuvieran familia, ni creo que podría ser posible. Pero los que tenemos que pagar cuentas y tenemos que hacer tráfico, o sea, no lo veo ni viable. Por eso es que es un diseño que rara vez se mira, pero mi trabajo era decirles que existe. Pero sí, totalmente de acuerdo. Por otro lado, está el estudio de caso, que comienza con la identificación de un caso, que tiene que ser muy específico y que será descrito y analizado. Y, por ejemplo, ejemplos de un caso de estudio son individuos, una comunidad, un proceso, una decisión, un evento o gestiones determinadas en políticas públicas. Eh, por ejemplo, un estudio de caso es eh, Rigoberta Menchú, aunque curiosamente no se explicita como estudio de caso, sino como historia de vida. Entonces, puede ser narrativo si me baso en elementos que la llevaron a ella a ser quien es. Pero si lo analizo como caso, podría, por ejemplo, centrarme en cómo llegar a ser premio Nobel. Entonces, ahí es donde está la diferencia. A veces puede ser muy sutil cuando es un estudio de caso y cuando es algo narrativo, porque técnicamente los métodos en lo cualitativo se pueden saltar los diseños. Y entonces, no es que estén casados con uno. Usted puede utilizar, por ejemplo, un diseño, un análisis documental o un estudio de caso dentro de una etnografía perfectamente lo puede hacer, pero solo es una parte del análisis etnográfico. Entonces, nuevamente, aquí es como ir jugando con Legos y esto es lo que hace tan enriquecedor este tipo de metodología. Por otro lado, se pueden seleccionar un solo caso o identificar varios casos para poder compararlos. La idea es que no sean tantos que se les salga de las manos, ¿verdad? Y es común estudiar casos actuales de la vida real que están en progreso para que se pueda recopilar información precisa y que no se pierda en el tiempo. Entonces, si está ocurriendo ahorita, por ejemplo, podría ser muy interesante. Hay un caso reciente, por ejemplo, el del viceministro que acaban de meter en la cárcel, que podría ser susceptible de un estudio de caso. En el derecho, el estudio de caso es fabuloso para hacer investigación. ¿Por qué? Porque se toman decisiones basadas específicamente en casos. Y acá
por ejemplo, la clave para identificar la identificación del caso, que debe de ser específico y esto significa que puede definirse o describirse dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Y el ejemplo de estos parámetros es para determinar un estudio de caso, son el lugar y donde se ubica el caso, ¿verdad? Y el tiempo en el que se estudia el caso, incluso si las personas implicadas en el caso. Entonces, este tipo de metodología puede ser muy, muy interesante para que ustedes puedan también realizar investigación relacionada con lo que estamos viendo. Y me detengo en este momento, que son las 27 antes de continuar. ¿Hay alguna duda? Sí, Eddie y David. Gracias. Y, yo no sé si al final termina siendo paradigma el hecho que en los métodos estos cualitativos, una de sus características se indica es que no se puede generalizar. Eh, para mí, la realidad empírica en varias situaciones indica lo contrario. Utilizando la metodología cualitativa, pues se encuentra una teoría en función de generalizar. Por ejemplo, se me ocurre casos de economía campesina, cómo funciona la economía natural en la economía campesina. O en algunos casos le llaman, en otros, la economía de la milpa. Entonces, conociendo determinados casos, pues se ha generalizado cómo funciona la economía campesina. Otro ejemplo que se me ocurre es el fenómeno de los migrantes guatemaltecos a Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad igual de estudiar y conocer algo al respecto, utilizando la metodología cualitativa. Entonces, para conocer las causas de la migración de los paisanos, se han hecho estudios de caso y después se generaliza, de tal suerte que hoy por hoy sabemos de que una de las causas principales de ello es el aspecto económico, ¿verdad? Entonces, ahí se rompe ese principio o paradigma de que no se puede generalizar. Y podría seguir con más ejemplos, pero se da esa situación. En psicología misma sucede, ¿verdad? Ahí la dejo. Sí, pero digamos que ese proceso se da. El problema es que el proceso se da en función de ir subiendo gradas, que era lo que les comentaba, por ejemplo. Lo voy a medio dibujar acá, perdón, pero es que no tengo como unas graditas acá. Imagínense que esto es lo que estaba hablando hace un momento de David, donde él, por ejemplo, primero estaba explorando. Y él se dio cuenta que, por ejemplo, hay como patrones, o sea, él observó que existen patrones dentro de la economía campesina. Y esto lo lleva a describir esos patrones. Y una vez que describe, después compara con otras latitudes o con otras teorías y luego relaciona. Y finalmente explica, pero no puede pasar de explorar a explicar, que era lo que les decía. Aquí hay por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco investigaciones, por lo menos. Por eso es que cuando usted observa a los teóricos que ya empiezan a hacer generalizaciones sobre la teoría, es porque ya pasaron por todo este proceso. O hay equipos de investigación que algunos se dedicaron a hacer, por ejemplo, investigaciones que pudieran ir complementando esto, pero técnicamente en ningún texto que yo conozca, se dice que la teoría sirve para hacer generalizaciones como tal. ¿Por qué? Porque las teorías, como su nombre lo indica, pueden ser susceptibles de mejora. En ciencias sociales y humanas no tenemos leyes, tenemos teorías. Y, por ejemplo, las características de una buena teoría científica es la capacidad de explicar, en efecto, el poder predictivo, la falsabilidad y la refutabilidad, la parsimonia, que es la simplicidad, la coherencia interna y el tipo de generalización que se puede hacer. Muchas teorías, o sea, se generan en función de que otras personas van a probar esos supuestos, pero mientras no se prueben, siguen siendo teorías. Pero me parece genial lo que acaba de decir Egil y María Mercedes. Doctor, en el discurso del protocolo uno tiene que exponer el aspecto, el marco filosófico en que va a trabajar
el objeto del aspecto ontológico, epistemológico, axiológico, y por otra Pues parte exacto. también tiene que exponer su paradigma, si es positivista, perdón, si es fenomenológico, etnográfico, o en el transcurso No, de la eso se narrativa asume. se va viendo. Eso se asume que ustedes lo saben. O sea, digamos que técnicamente, por eso es que no se coloca, por eso es que tampoco se pone, ¿qué es la investigación cualitativa? Ya se asume que sabemos qué es eso. Entonces, aquí lo que yo lo puse solo para que ustedes tuvieran claro desde dónde estaban hablando estos diseños, porque todos tienen una posición. En algunos casos, sí es cierto que es importante saber quién es usted. Por ejemplo, no es lo mismo que usted me diga que, por ejemplo, es el representante de los COCODES a nivel nacional y está haciendo una investigación de COCODES. Ahí, evidentemente, eso es importante. Entonces, hay momentos en los cuales es vital decir quiénes somos. Pero si yo soy Walter Paniagua y voy a hacer una investigación de comadronas, a nadie le va a importar quién es Walter Paniagua, ¿me entienden? O sea, le va a importar lo que ese señor va a decir sobre las comadronas, tal vez, y aún así, tal vez, pero ahí es donde esta parte cualitativa la tenemos que ir también trabajando, como dije, no vayan a creer que nosotros ya la tenemos así como establecido, sino que estamos en desarrollo de esta parte. María Mercedes Guzmán. Gracias. Doctor, usted habló hace un momentito de las técnicas de diseño, como las entrevistas, pero ya no le capté cuáles otras más, otras técnicas de diseño, que no eran diseños, sino que eran técnicas. Por favor. Claro. ¿Qué es la fase 4? Que son las técnicas o métodos de recopilación y análisis, que es observaciones, entrevistas, artefactos, documentos, registros, métodos visuales, cuaderno de campo, historias orales, bases secundarias de bases de datos, análisis o textos, grupos de enfoques, etcétera. O sea, todo lo que de alguna manera comunique es una técnica. El diseño, como dijimos al principio, es el plan, es la ruta, lo que ustedes siguen. Y estas técnicas, todas las pueden utilizar en cualquier diseño. O sea, no es una propiedad del diseño. Ustedes pueden ir jugando y van a observar que dentro de la lógica cualitativa existe algo que se llama triangulación. Y la triangulación implica que cuando se hace investigación cualitativa, se tienen por lo menos tres fuentes de datos. Y estas tres fuentes de datos lo que nos dicen, por ejemplo, es que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría tener acá datos relacionados con, qué sé yo, eh, eh, aquí podría tener mis entrevistas, aquí podría tener, qué sé yo, este, eh, la aplicación de un cuestionario, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, podría tener observación. Entonces, la idea es que cuando hacemos investigación cualitativa, lo que hacemos es precisamente ver cómo los datos me están hablando. Por ejemplo, puede ser que mi entrevista y qué sé yo, el documento que estoy analizando tengan como, se complementen. Y puede ser que al momento en el que, por ejemplo, tenga otro dato, tal vez no se complementan, pero por lo menos dos técnicas de tres tienen que coincidir, porque la idea es que tengamos suficiente información para estar seguros que lo que estamos afirmando es cierto. Es un error pensar que con una entrevista nosotros llegamos a la verdad. Eso es muy ingenuo. O sea, en general se necesitan por lo menos dos técnicas más: observación, revisión documental, análisis de artefactos, etcétera, para poder llegar a hacer investigación cualitativa como tal. ¿Es hermosa la investigación cualitativa? Sí. ¿Es difícil la investigación cualitativa? No, pero es laboriosa. Hágala sí y solo si utilice un diseño de investigación cualitativa, si usted tiene tiempo para recolectar información, porque tiene mucho que analizar. Y si, por ejemplo, va a hacer, qué sé yo, 20 entrevistas, tres grupos focales, va a analizar documentos, se imagina la cantidad de datos que va a tener.
es gigantesca. Entonces, por eso es que yo les recomiendo que, dependiendo de su pregunta de investigación, lo vuelvan por lo menos mixto para que el análisis cualitativo no sea como lo más importante. Pero eso depende de ustedes. Señores y señoras, quedan 3 minutos. No sé si hay alguna duda antes de que se abra el portal. Sí, Eddie, David. Gracias. Aunque ya lo indicó respecto a que, bueno, no tenemos, no es el espacio y cuestiones de tiempo, pero yo creo que es importante, como dije, y nosotros interesados en ello, el matizar la diferencia y que dependerá incluso de cada uno de nosotros más que de la DIGI, pero es de esperar que la DIGI tenga esa apertura de cómo se asume lo objetivo y lo subjetivo en ciencias sociales. Porque si yo pretendiese, y hubiese la oportunidad, por ejemplo, de presentar una investigación en la Universidad Francisco Marroquín, yo tengo muy claro ahí cuáles sus bases físicas, perdón, filosóficas y epistemológicas de ahí. De tal suerte que ahí el dogma es el mercado, en todo sentido. Entonces, en la San Carlos, después de cuánto tiempo de que hemos estado en la historia, hemos pasado por varios procesos y podríamos hablar de la historia al respecto. Pero a mí me llama la atención el hecho de que ahora, por ejemplo, y en principio estoy de acuerdo, de que Sampieri ya no sea el referente, hasta el año pasado era el gurú, yo no estaba de acuerdo en varios aspectos, por cierto, en todas las unidades académicas. Yo no sé si todavía en unidades académicas Sampieri es el gurú de la investigación. Obviamente tiene muchos aportes, pero igual tiene limitaciones. Entonces, esto va en función, en última instancia, reitero, de lo que asumimos como objetivo y subjetivo. Yo, para mí, reitero que lo objetivo está en ese sentido, tiene el paraguas, está fundamentado en la historia, en la explicación y por consiguiente termina siendo científico lo objetivo, en tanto que lo subjetivo únicamente termina siendo positivista, porque es una simple explicación de los fenómenos sin entrar en el análisis de las causas reales, como usualmente sucede en los medios de comunicación en nuestro medio, en Guatemala y en el mundo como tal. Cuando tratan de explicarnos y la gente se cree esa narrativa, los diferentes problemas económicos, sociales en el mundo y en el país se quedan en general en el positivismo, porque obviamente eh, está en función del sistema. El sistema como tal no le interesa posturas críticas que lleguen a la transformación del status quo. Entonces, yo ahí la dejo y esperaría que la dije como tal, usted lo acaba de recién decir, están en ese proceso de diálogo y de definición de cosas que tengan esa apertura y no nos vayamos a convertir a irnos al otro extremo, ¿verdad? En un extremo de los años 60, 70, con el dogma de que todo tenía que ser bajo una concepción marxista ortodoxa, a pasarnos ahora con que eso ya nada que ver. Ahí la dejo, gracias. Claro, sí, eso creo que sí lo vamos a tocar la próxima vez porque es muy interesante, pero voy a dar paso a Melissa y a Manuel, quienes ya quieren empezar a hacer la evaluación, ya está abierto. Gracias. Yo solamente no tiene relación con el tema, sino con la clase anterior que usted nos dio, porque no encontré la grabación, ajá, porque no encontré la grabación en Moodle. Entonces, no sé si sea posible, si tal vez no está la grabación, que nos compartiera las diapositivas o algo. Sí, sí está y creo que la tiene la ingeniera Sonia porque se la pasé a ella, pero le voy a hacer llegar esto, ¿ok? De nada, Melissa y Manuel. Solo quería pedirle favor si es posible que pusiera la diapositiva que menciona lo del diseño. Es la Sí, claro. número 3. Por favor, eso era lo único. Gracias. Esta. Y hay otra más, un poco más adelante. eh,
Es la siguiente, pero no, no, un poquito más. Otra, la siguiente. Ah, no, entonces es la anterior, perdone. Esa me falta. Ah, va, un segundo si lo puede tener ahí. Eso era todo ahí. Gracias, muy amable. Sí, este era. Bueno, estimados, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Recuerden que esto solo es una comprobación, es solo para mantenerlos despiertos y para que puedan tener también el video y después seguir generando discusiones, que es lo que pretendemos. Ana Soto. Gracias, doctor. Buenas tardes. Compartía su chat de aquí de la conferencia, que solo para indicarle que no he tenido acceso a Moodle yo, entonces no he podido ver y seguramente va a ver que no va a estar realizada la evaluación, porque todavía no me han enviado o algo no he encontrado yo. Ya busqué en spam y en todos lados, pero si me pudieran apoyar, muchas gracias. Con mucho gusto le voy a decir a la ingeniera Sonia para que ella Gracias, pueda, muy amable. para que ella lo pueda ver. ¿Dónde está el link para la evaluación? Está en el Moodle. Entran ay Dios, ¿cómo se llama esto? Entran Portal. al portal y en el portal hay un apartado que se llama módulo 2, si no estoy mal. En ese módulo 2 ahí pueden observar que dice eh, evaluación comprensiva o algo así. Está en el módulo 2. Ok, entonces, señores y señores, mucha suerte, que tengan feliz tarde, cualquier cosa estamos para servirles y con mucho gusto nos vemos dentro de una semana, si no estoy mal, y empezamos con los cuantitativos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Adiós.